Bueno, déjenme invitarles a abrir sus Biblias a Romanos 2. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 16. Hermanos, Romanos 2, comenzando con versículo 1. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Oremos. Padre, te pedimos que en estos momentos nos capacites ver el propósito de la ley y que tu ley obra su obra perfecta en nuestros corazones para traernos más y más a Cristo Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos todo. Amén. Bueno, domingo pasado en capítulo 1, 18 y adelante vimos que Dios se ha revelado a los hombres para que todos conocen que Él, o saben que Él debe ser glorificado como un Dios grande y poderoso y que merece agradecimiento por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros. Los hombres, vamos a decir, irreligiosos o no religiosos, ellos cierran sus ojos a este conocimiento porque no quieren someterse a Dios, quieren vivir sus propias vidas como ellos gustan y sin
pensar en obedecer a otra persona. Entonces, Dios revela su ira contra tales personas, dándoles libertad a seguir sus deseos carnales. Quita los frenos, por decir, en sus vidas. Y por eso ellos van adorando a los dioses falsos, rechazando el matrimonio y metiéndose en toda perversión sexual y vidas llenas de odio y cosas así. Entonces, viendo la sociedad en nuestro día, que tenemos todas estas cosas, es obvio que Dios está juzgando a nosotros y llamándonos al arrepentimiento. Su ira se manifiesta a nosotros en todo lo que está pasando malo en nuestro día. Ahora, si nosotros somos honestos, es muy probable, leyendo Romanos 1, que nosotros no nos sentimos culpables. Porque espero que ustedes no son ellos que están adorando a estatuas y dioses falsos y no están metiéndose en perversión sexual y no están llenos de odio contra todos. A mí parece que no, y espero que no. Pero la cosa es, aunque nosotros no somos como estos que son completamente esclavizados al mundo, no es decir que somos justos en los ojos de Dios. Y cuando leímos esto y somos tentados a sentirnos exentos del juicio, hacemos un gran error. Y este es un error que Pablo va a tratar en capítulo 2 y además en versículo 3 para corregir. Y porque él dice que Dios va a juzgar todos los hombres. Y muchos que piensan que son inocentes o son buenos, en verdad son engañados y esto es porque más que recibimos de Dios, más que espera de nosotros. Entonces los que están en el mundo y no están recibiendo la luz, pues claro que deben andar peor que los que están en la casa del Señor escuchando a su palabra. Y no debemos despreciar a los otros porque estamos bajo la misma condenación aparte de Jesucristo. Entonces eso es lo que va a enseñarnos. Primero, voy a sacar varias cosas, no puedo tratarlo todo en mucho detalle, pero primero quiero observar que Dios ha puesto un día, ha fijado un día cuando va a juzgar a los hombres. Va a ser un día de ira, y esto para muchos que piensan que va a ser un día bueno. Vamos a leer versículos 4 y 5 otra vez. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios va a juzgar a los hombres en el día que ha puesto. En el presente nos parece que muchos están escapando el castigo merecido de sus pecados. Y a veces
la gente piensa, bueno, como Dios no me ha castigado por esto, entonces Dios no va a castigar el pecado y voy a seguir adelante. Pero Pablo nos dice que la razón que Dios lo castiga ahorita es que está dando a los hombres la oportunidad a arrepentirse antes de que es demasiado tarde. Él está diciendo la misma cosa que Pedro dijo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, cuando Pedro dijo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y todo se destruirá, y Dios nos juzgará. Entonces, la razón que Dios no juzga al pecado inmediatamente es para darnos tiempo de arrepentirnos. Y en verdad, si Dios juzgaría inmediatamente al pecado, no habría ninguno de nosotros aquí, porque ya estaríamos en el infierno por los delitos que hemos cometido. Entonces, la razón que Dios no nos pega con su relámpago cada vez que pecamos es manifestación de su misericordia y de su paciencia, no de que no le importa el pecado y que no va a castigar el pecado. Y los que piensan que su paciencia indica que no hay juicio, están errando y deben aprender esto antes de que es muy tarde. Ahora, vamos a considerar unas características del juicio que son manifestos aquí. Primero, es personal. Versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios no me va a juzgar por lo que el gobierno hace, ni tampoco por lo que mis papás hicieron, o tampoco por lo que los hijos hicieron, pero sí me va a juzgar por todo lo que yo he hecho y pensado y todo eso. Es personal. También es universal. Versículos 9 y 10 dice primero el judío y luego el griego, pero el punto es que todos son juzgados. Y incluye también los que hacen lo bueno y los que hacen lo malo. Es personal, es universal, es justo. No hay dos medidas, uno para los favoritos, otro para los demás. Versículo 11, no hay acepción de personas para con Dios. Los ricos no tienen ventaja, tampoco los pobres. Los judíos no tienen ventaja, tampoco los griegos. Los de cuál raza, de cuál país, no importa. Dios es justo. Y además, su juicio es conforme a la verdad. Versículo 2 dice esto. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. No hay testigos falsos, no hay errores en los libros, no hay omisiones de pruebas en favor o en contra. Todo se considera. Y versículo 12 es conforme a la sabiduría y el conocimiento. Todos los que sin la ley, versículo 16, no 12. Versículo 16. Dios juzgará por Jesucristo los secretos
de los hombres. O sea, Dios no sabe lo que está en nuestros corazones, sabe nuestros motivos, y por eso, en el día del juicio, nadie va a poder quejarse, pues Dios no me está tratando bien, no está juzgándome con justicia. No puedes decir, Señor, pero no consideraste esto, o debes considerar esto. Es un juicio para cada uno de nosotros que se considere todo, que sabe todo, y para algunos va a ser un día muy bonito. Versículo 10, gloria y honra y paz a los que hacen lo bueno. Pero para los demás, versículo 5 es un día de ira, versículo 9, tribulación y angustia. Es decir, los que no son preparados por la fe en Jesucristo no pueden esperar nada sino aflicción, tribulación y angustia. Y no quiero eso. Dios es un fuego ardiente y no quiero caer en este fuego. Entonces, Dios va a juzgar a los hombres. Segunda pregunta, ¿cuál es la base de este juicio? El juicio se considera tres cosas. Primero, ¿cómo juzgamos a otros? ¿Cuál es nuestra actitud al pecado de otros, a otras personas? Esto es lo que el apóstol comienza el capítulo. Tú que juzgas a otros, ¿no haces lo mismo? Nosotros somos muy prontos a condenar el pecado en otros, y normalmente mi observación es los pecados que condenamos son los que cometimos. Yo conocí a un hombre que cuando encontró a alguien arrogante dijo, esta persona es muy arrogante. Es porque él también fue arrogante y le molestaba. Pero más que esto, pienso de David en el Antiguo Testamento. Después de su pecado con Betsabé, el profeta Natán viene a él y dice, hubo este hombre que tiene muchas ovejas y fue al pobrecito y le robó de la oveja y lo mató y la mató y comió. Y David dice, este hombre merece la muerte. Y Natán dice, tú eres el hombre. David se condenó a sí mismo por juzgar a otro. Y nosotros hacemos lo mismo. Jesús nos enseñó, acabamos de estudiar Mateo, Jesús dijo en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida con que medís, os será medido. Luego dice, entonces, ¿por qué tratas de echar la paja en el ojo de tu amigo mientras tienes una viga en tu propio ojo? Pero es muy fácil ver los pecados de otros y no los pecados de nosotros. Y es como si tengo algo en mi cara, no lo veo, pero si tú tienes algo en tu cara, sí lo veo. Bueno, así es con el pecado. Y si juzgamos a otros y los condenamos, pues la verdad es que todos nosotros somos hombres y quizás no somos pecados idénticos, pero sí son iguales. Por ejemplo, un hombre roba del trabajo porque va a la caja de monedas y quita billetes de vez en cuando. Otro lo condena
Y el otro, pues está ahí, pero nunca está haciendo lo que debe hacer. Uno está robando por llevar los billetes, otro está robando por robar el tiempo. Y así es en la vida. Por eso hay que guardar en nosotros una actitud no de condenación de otros, sino de paciencia y compasión, o vamos a encontrar que somos juzgados con más severidad. Más que severos con nosotros, somos más severos nosotros con otros, más severo Dios con nosotros. Bueno, esto es el primero que Dios va a considerar. ¿Cómo tratamos a otros? Segundo, nuestros hechos y palabras en nuestras vidas diarias. Versículos 7 hasta 10. Dicen que nuestras obras van a ser juzgadas. Cada palabra, cada obra, cada hecho va a ser juzgado. Y hay muchos que dicen, pues, ¿no somos salvos por gracia? Pues sí, es cierto que somos salvos por gracia. Y el apóstol va a enseñar esto un poquito. Pero todavía los salvos van a ser juzgados. Y en el juicio, Dios va a considerar todas nuestras obras para determinar nuestra condenación o nuestra recompensa. Y hay que recordar esto. Gracia, la misericordia de Dios determine nuestro destino, pero las obras, la recompensa. Eso es igual con lo que dice Apocalipsis, creo que es 20, cuando dice, vi y fueron abiertos libros, los hechos de los hombres, pero luego dice, y se abrió otro libro, que fue el libro de la vida. Y el libro de la vida decide si vas arriba o abajo, pero cómo la recompensa depende en los hechos. Y la razón es porque, en verdad, los hechos son meramente una reflexión de la fe o la falta de fe de la persona. Hay recompensas en el cielo y hay gente que dice, pues no es el cielo igual por todos. Y supongo que en un sentido sí, pero cada individuo tiene diferentes capacidades regocijar en la experiencia. Déjame darles un ejemplo. Roger me ha dicho que cuando fue más joven gustaba ir a oír ópera se dice. Ópera. Bueno, si él me lleve a la ópera, vamos a tener la misma experiencia. Para él va a ser un gozo. Para mí va a ser un aburrido o peor. Porque a mí no me fascina o no me gusta eso. Entonces, es la misma cosa. Porque él tiene una experiencia y yo otra, pues la diferencia es adentro. Y así que la persona que en este mundo aprenda a amar a la santidad, que ama a Dios más y más cuando está en el cielo, qué gozo va a ser, porque ahí es toda santidad y la presencia del Señor. El hombre que en la tierra aprecia las cosas de la tierra y persigue a los pecados, si pudiera ir al cielo, no tendría gozo ahí. Porque ahí no hay su gozo, ahí no hay las cosas que ama, el pecado y el mundo. Entonces, hay que entender que importa cómo nosotros vivimos, aun si somos salvos. Porque Dios sí va a juzgar los hechos. Y más que amamos al Señor y más que hacemos bien, más recompensa
en el cielo. Sí servimos por Dios y no por nosotros mismos. La otra cosa es que las obras, aunque no determinan el destino, manifiestan si estamos siguiendo el camino estrecho o el camino ancho. Y entonces debemos vivir con mucho cuidado y buscando complacer a nuestro Señor, guardando nuestras lenguas y buscando honrarlo en todo lo que hacemos. En verdad, debemos, como dice aquí, versículo 7, perseverando en bienestar, buscar gloria y honra e inmortalidad. Bueno, entonces estoy hablando de 3 cosas que Dios va a considerar: la actitud hacia otros, los hechos, y tercero, la luz que hemos recibido. Esto es versículos 12 a 15. Los judíos se consideraban mejores que los gentiles porque tenían la ley. Pues, por un lado, Dios dice a ellos, en efectivo, deben ser mejores, porque saben mejor o saben más. Y ellos tenían ayudas que los gentiles no tenían. Ahora nosotros, que vivimos aquí en este día, que estamos asistiendo a esta iglesia u otra, escuchando la palabra de Dios, tenemos aún más responsabilidad porque tenemos aún más luz. Nosotros tenemos la Biblia, no hay excusa para no leerla. No podemos decir, pues no tuve oportunidad de estudiarla. Tenemos la libertad de congregarnos sin miedo. Tenemos acceso por la red, por biblioteca, por todo, a casi, pues, sermones innumerables, ayudas para estudiar la Biblia innumerables. Tenemos el beneficio de 2000 años de hombres piadosos estudiando y escribiendo de la Biblia. Entonces, posiblemente con la excepción de los apóstoles que se sentaron a los pies de Jesús, no hay nadie en el mundo que tiene más oportunidad de recibir más luz que nosotros que vivimos en estos días. Pero ¿cuánto apreciamos esto y cuánto usamos esto? Poco hemos aprendido de la palabra y de vivir como Dios quiere. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces debemos meternos más y más en la palabra y usar las oportunidades para aprender y crecer en la palabra. Si condenas a los en capítulo 1, bueno, digo, espero que no están viviendo ahí. Ellos son ciegos. Pero eso no quiere decir que somos mejores que ellos. Dios sabe cuánto han resistido la tentación y cuánto han seguido la luz que han recibido. Y Dios sabe lo mismo con nosotros. Y solamente Dios puede discernir la luz que cada uno de nosotros ha recibido. Solamente Dios puede decidir cuán horroroso es la tentación, cualquier tentación en la vida de cada uno de nosotros. Por eso debemos entender que nosotros no tenemos ninguna razón para juzgar a otros y decir que somos mejores que ellos. Porque no sabemos y no podemos. Debemos vivir por Dios
no condenando a otros, pero buscando cómo ayudarlos a escapar a sus pecados. Entonces Dios ha puesto un día en que va a buscar al mundo, va a considerar en el juicio nuestros hechos, nuestras actitudes hacia otros juicios y la luz que hemos recibido. Y hay que preguntar, ¿qué tiene el juicio o las buenas nuevas? Creo que mencioné esto el domingo pasado, pero también quiero mencionarlo otra vez. ¿Por qué es la ira de Dios un parte del Evangelio? Es porque si no entendemos que somos culpables, si no entendemos que estamos atesorando ira para el día del juicio, entonces no vamos a apreciar la muerte de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. No vamos a buscar el perdón que Dios nos ofrece en Cristo. O sea, el Evangelio solamente es Evangelio, o decir, buenas noticias, si entendemos la ira de Dios contra el pecado y el juicio que viene sobre los hombres. O sea, si Dios no es un justo juez que va a condenar al pecado, ¿por qué debemos arrepentirnos? En verdad. Si vamos a escapar sin arrepentirse, ¿quién va a arrepentirse? Y quiero enfatizar, vimos aquí, el arrepentimiento es requisito para experimentar las bendiciones del Evangelio. Jesús vino predicando, el Evangelio comienza, Marcos 1, arrepentidos porque el reino de Dios ya está aquí. Y Pablo dice aquí, arrepentimiento, versículo 4, su benignidad te guía al arrepentimiento. Los que no se arrepienten, versículo 5, están atesorando ira para sí mismos. Y esto es general, porque el hombre que es siguiendo a Jesucristo está arrepintiéndose de sus pecados día tras día. Está diciendo, perdónanos nuestros pecados como perdonamos los que pecan contra nosotros. Yo he oído una historia semejante varias veces. Y en el red buscaba y encontré esto en marzo 21. Entonces el año pasado, en Nueva York, una mujer fue una acumuladora, o sea, ella guardaba cosas. Y su hermana no había oído de ella por un tiempo, entonces pidió a la policía ir a su hogar y buscarla. Y la encontraron muerta en la casa, porque todas las cosas que ella se había acumulado cayeron sobre ella. Y la mataron. Ella atesoraba basura por eso, que la destruyó. Tanta gente en este mundo que no están arrepintiéndose, están acumulando más y más pecado que un día va a caer sobre ellos y destruirlos. Y no seas tú una de esas personas. ¿Por qué no se arrepienten la gente? Unos, ¿verdad? Son rebeldes y no les importa, yo voy a pecar, que Dios me castigue, dicen. Pero la mayoría de la gente no se arrepienten porque no piensan que tienen nada de arrepentirse. No he hecho nada malo, Dios no le importa. Hay que escuchar la palabra de Dios. Y si tú eres una de esas personas que no ve ninguna necesidad del arrepentimiento, pide a Dios que abra sus ojos para que vea. Porque cada uno de nosotros hemos caído y somos destituidos de la
gloria de Dios. Pida a Dios por fe para arrepentirse y volver a mirar a Cristo. Y cuando lo haces, en verdad, pues entonces Jesús y su muerte en la cruz van a ser más preciosos a ti que todo el mundo, todo el dinero, toda la gloria que el mundo ofrece. Cuando ves que Jesucristo sufrió por ti lo que tú mereces, pues, ¿qué te vale el mundo? Entonces, pida a Dios. Luego, como comienzas a crecer en Cristo, cuando estás tentado a condenar a otros, sentirse superior de ellos, porque tú sabes mejor o esto o otro, recuerdes que necesitas buscar a ti mismo y no a ellos. Necesitas ofrecerles a ellos vida y no condenación. Diles cuánto Cristo ha hecho en tu vida y orar que ellos descubren la misma fe, luz y arrepentimiento. Nosotros tenemos que siempre guardarnos en esto. Debemos guardarnos a nosotros mismos, pidiendo al Señor que nos escudriñe. Debemos ver que nuestros hechos importan. Debemos orar para gracia para que podamos perseverar en las buenas obras y buscar inmortalidad así. Y necesitamos, si queremos compasión, manifestar esta compasión a otros cuando los encontramos pecando. Vamos a orar. Padre, prepáranos para este día de juicio que está viniendo. Si hay alguien escuchando este mensaje que no se ha arrepentido, que abra sus ojos ahora para ver la ira que está atesorando para sí mismo y para ver que Cristo puede escapar la ira. Oh Señor, conceda luz a los que andan en tinieblas y dales fe a confiar en Cristo y pedirle perdón y saber que en Él uno es librado de toda la esclavitud al mundo y lo que hay en el día de hoy. Padre, por tu pueblo, ayúdanos a perseverar en la santidad, en buscar la perfección y las buenas obras. En nombre de Cristo te lo pedimos todo.